Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. La exigencia de la ley es muy superior. ¿Crees que es suficiente con no matar? ¿Has odiado? Pues de hecho ya has matado. ¿Crees suficiente con no cometer adulterio? ¿Has deseado? Pues ya has adulterado. Ruta 66 ya está comenzando y te invitamos a acompañarnos en una nueva aventura. Te saluda Pascal Osorno y hoy en nuestra serie sobre el Evangelio destacaremos en el libro de Mateo uno de los pasajes caracterizado por su gran belleza, que además trae una lección de alto nivel. Comentaremos el capítulo 5 sobre el tema que hemos titulado Una espiritualidad sorprendente. Y es que ¿quién no ha oído hablar del Sermón del Monte? Las bienaventuranzas son más que una lección de moral o un código de ética. Tratan del perfil y del carácter cristiano en contraste con los valores transitorios del mundo. Juntos vamos a conocer el modelo del reino de Dios. Seguramente has encontrado personas religiosas en tu vida. Generalmente las personas muy religiosas presentan una apreciación de sí mismas bastante elevada. Cuentan aquello que hacen, mencionan sus buenas obras, se presentan muchas veces de tal manera que se muestran muy superiores a otras personas. Seguramente estarás de acuerdo con nosotros. Y generalmente el pensamiento de la mayor parte de las propuestas religiosas es un pensamiento muy semejante a ese. Eso ocurre cuando las personas evalúan sus hechos, contabilizan sus méritos y se comparan con aquellos que actúan de manera aparentemente inferior al procedimiento que ellas tienen. Llegando al capítulo 5 de Mateo vamos a encontrar muchas sorpresas. Ruta 66 ya está en marcha hablando de este singular pasaje de la Biblia. Estimado oyente, vamos a abordar el tema Una espiritualidad sorprendente, porque Jesús ahora, presentando su primer discurso en el Evangelio de Mateo, hablará sobre ese reino que trajo. Ese reino que tiene una ética, un comportamiento, un ideal muy diferente. Nos sorprenderá sin duda alguna, porque en vez de hablar de los valores y de las ideas que tal vez fuesen las más disputadas y discutidas, las más interesantes del mundo judío o también del mundo grecorromano, la propuesta de Jesús era completamente diferente. Él nos presenta una espiritualidad sorprendente. Aquí aparecen en este capítulo 5 las famosas bienaventuranzas. El bienaventurado o dichoso es la persona feliz en el sentido pleno del término. Podríamos decir o hablar de personas espiritualmente realizadas. Veamos, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Sorprendentemente determinadas características que pocas personas podrían imaginar o desear, como llorar, ser humilde, tener hambre de justicia, ser misericordioso o perseguido a causa de la justicia, son exactamente las cualidades que marcan la vida del que después de recibir la salvación camina con una ética por esa jornada vinculada al reino de Dios, al reino de Jesús. Son exactamente las personas que tienen sus lagunas, su fragilidad, las que tienen hambre y sed de justicia, porque no tienen justicia propia. Son las personas que fueron purificadas en su corazón, las personas que conocen al Dios que nos trae la paz, las personas que son pobres de espíritu porque sienten su insuficiencia, aquellas que lloran por sus pecados. Son esas personas las contempladas aquí en el capítulo 5 de Mateo. ¿Cómo te sientes, querido oyente? ¿Estás satisfecho contigo mismo? ¿Te sientes lleno, pleno? ¿O sientes tu laguna, tu necesidad, digamos tu fragilidad? ¿Tienes sed de Dios y de su justicia? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cómo está tu vida? Y si continuamos adelante para enseñar la diferencia del modelo de Jesús, su ética y su espiritualidad sorprendente, el texto todavía nos dirá cosas importantes. Jesús les dice a aquellos que lo escuchan: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Vosotros sois la sal del mundo.
Así brille vuestra luz delante de todos para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en el cielo. La necesidad, por tanto, querido amigo, es ser sal y luz del mundo. Por tanto, se trata de una ética que rechaza toda omisión, toda espiritualidad negativa que le importa al mundo a su alrededor y vive de espaldas a él. Los antiguos que vivían en los tiempos de Jesús, judíos religiosos, se preocupaban mucho por la ley. Jesús dice: no penséis que he venido a anular la ley. En realidad no desaparecerá de la ley ni la menor letra ni la menor tilde hasta que todo se cumpla. Mientras existan cielos y tierra, eso permanecerá. Jesús dice que Él viene a cumplir la ley y que no está rechazando aquello que se presentó en el pasado. En realidad su exigencia será superior. Por ejemplo, hablando sobre esta relación con la ley, Él dice: habéis oído que se dijo a los antepasados: no mates y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo os digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Y el texto va más allá y nos dirá algo sobre el adulterio. Como decía la ley, la persona cometía adulterio mediante la práctica concreta del acto en sí. La ley sencillamente dice: no cometerás adulterio. Jesús va mucho más allá y dice: habéis oído que se dijo: no cometas adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. ¿Cómo es que se pensaba en cuanto al divorcio con la ley? La ley permitía, de acuerdo con el libro de Deuteronomio capítulo 24, el que se quiera divorciar de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Jesús dice que aquel que se divorciare de su mujer, excepto por inmoralidad sexual, hace que ella se vuelva adúltera, y aquel que se casare con la divorciada también cometerá adulterio. ¿Y qué decir sobre los juramentos? No era aceptable para la ética de Jesús que cualquier persona jurase por la cosa que fuera, ya bien fuese en los cielos o en la tierra. Sea tu palabra sencillamente sí, sí y no, no. La venganza era tantas veces celebrada, aún incluso en la literatura del Antiguo Testamento, cuando representaba la justicia retributiva. Dice Jesús al respecto: vosotros conocéis la ley, ojo por ojo y diente por diente. De acuerdo, ahora os presentaré una propuesta bien sorprendente. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no le vuelvas la espalda. Y un poco más adelante Jesús aún sorprenderá más a todos los que lo escuchan a través de todos los siglos. Habéis oído que se dijo, dice el versículo 43, leyendo en la Nueva Versión Internacional: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por quienes os persiguen. No sé si tú, querido oyente, has prestado atención y has entendido bien. ¿De verdad es eso? ¿Lo decimos otra vez? ¿Somos capaces de decirlo otra vez? Amad a vuestros enemigos y orad por quienes os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si amáis solamente a quienes os aman, ¿qué recompensas recibiréis? ¿Acaso no hacen eso hasta los que recaudan impuestos? Y si solamente saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sed perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mis queridos oyentes, esto es muy sorprendente e impresionante, lo que Jesús nos presenta en este famoso Sermón de la Montaña o Sermón del Monte, donde presenta su ética, su espiritualidad sorprendente. En los tiempos de Jesús, las personas religiosas se sentían, podríamos decir, plenas, satisfechas con su propia justicia. Jesús no está hablando directamente de cómo alcanzar la salvación aquí, pero se acerca a ellos y les empieza a decir: si queréis saber cuál es el modelo de Dios, si queréis saber qué es una ética realmente suprema, si vosotros queréis ver lo que es una espiritualidad de un nivel conforme a la voluntad de Dios, entonces veamos solo a Jesús. Jesús valora la humildad. Jesús presenta características despreciadas por los hombres y por las religiones,
y dice que nuestra postura es la de no vengarnos, de no actuar con nuestra propia justicia, de tener una actitud de alguien que está dispuesto a perder y dispuesto aún a ser derrotado. Aquello que era motivo de vergüenza en el mundo antiguo, aquello que parecía ser señal de derrota, se convierte en este momento en la señal de la victoria. Por supuesto que mirando a un texto así, nadie puede golpear su pecho y decir, pues qué cerca estoy de ello. Este texto nos destroza, nos humilla por completo, porque cuando intentamos sentirnos un poco mejores con nuestro supuesto procedimiento bondadoso y elevado, una vez más nuestra vida, nuestra persona, se sentirá humillada y se sentirá, podríamos decir, rebajada al oír la ética suprema del reino de Dios. Sed perfectos así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Vamos, por tanto, a prestar un poco más de atención a esas palabras sabias y tremendas de Jesús. Sí, Jesús, nuestro Salvador, que nos presenta en el capítulo 5 de Mateo, como hemos visto, querido amigo, en definitiva, una espiritualidad sorprendente. Sabes que explorar la Biblia es la mejor experiencia que podemos disfrutar, porque se trata de un viaje con un destino seguro. Así es, la Biblia es la palabra de Dios y en ella conocemos el camino que nos lleva a una vida con propósito. Una de las maneras que podemos estar conectados con ella es a través de los perfiles y páginas de Ruta 66 en las redes sociales. ¿Y cómo las encontramos? Buscando en RTM Ruta 66 encontraremos las páginas y perfiles del programa en las redes para estar informados y atentos a las novedades. RTM Ruta 66. Ya le vamos dando like o siguiendo. Y ahora seguimos aprendiendo las verdades de la Escritura con nuestra Ruta 66. Sigamos adelante ahora con las preguntas y continuamos con Ruta 66. Un viaje singular directo al sentido de la vida. Un programa en el que el profesor de Biblia Luis Sayao nos ofrece un análisis detallado. Se trata de un programa de radio transmundial preparado para el mundo hispano, traducido por Mateus Rodríguez y adaptado y presentado por el pastor y profesor bíblico Fernando Díaz Sarmiento. Estamos analizando un texto muy valioso, un texto fabuloso. El capítulo 5 de Mateo es realmente fantástico. Ahora bien, la pregunta del millón. ¿Quién puede realmente vivir de acuerdo con esas exigencias? ¿No está siendo Jesús, digámoslo así, muy radical? Ya ves, Pascal, leyendo Mateo 5 nos damos cuenta de que la radicalidad de Jesús va realmente muy lejos. El texto es extremadamente radical y en realidad si una persona leyera un texto así, lo que se espera es que bajase su cabeza y se quedara al menos durante una hora en silencio, pensando en su propia vida. Lo que es extraño y sobrecogedor es encontrarnos a alguien que tenga el coraje de leer un texto así y todavía continúe justificándose. Y encima pretender decir, no, a ver, mira, es que soy una buena persona, que busca hacer el bien, no lo hago tan mal. ¿Habrá algún malentendido? Es que yo... En otras palabras, esta persona estaría totalmente perdida, buscando justificarse ante las demandas de este texto bíblico. En realidad nadie puede vivir ni de cerca las exigencias de este texto. Imagínate amar a tu enemigo con todo tu corazón. Eso en realidad ocurre mediante un auténtico milagro de Dios en nuestra vida, cuando la acción especial del Espíritu de Dios, actuando en nosotros, permite que esas cosas extraordinarias ocurran. Ahora bien, ahí es donde está la gran cuestión. No es porque ese ideal es supremo, sorprendente, extraordinario, y enseña la ética de Jesús y de su reino, que nosotros debamos cambiar nuestro ideal para ajustar todo a nuestra situación. El ideal de Dios permanece. ¿Quieres tener una guía para tu vida? ¿Quieres tener una evaluación para ver cómo realmente estás? Puedes usar, de hecho, Mateo capítulo 5 como parámetro para tu vida, porque si te comparas con el vecino que grita por la noche o con los frikis de tu vecindario,
Si te comparas con tus amigos que se pelearon y llegaron a las manos la semana pasada en la calle, entonces puedes quedarte tranquilo. Si te comparas con aquel pariente que habla todo el tiempo de la vida de los demás, lo tenemos más fácil todavía. Pero si quieres ser realmente serio, compárate con lo que dice Jesús en Mateo capítulo 5. Pues Fernando, con estas palabras tuyas me pongo a pensar. ¿Qué características están presentes en estas bienaventuranzas? ¿Son independientes o están interconectadas entre sí? ¿Podemos dar mayor énfasis a algún punto por encima de otro? Mira, Pascal, debe quedar claro que las bienaventuranzas no son un camino de salvación. Si nosotros tuviéramos que buscarlas una tras otra para intentar encajarnos en esa ética del reino para tener salvación, eso jamás ocurriría. La cuestión es que en esas bienaventuranzas nosotros vamos a encontrar aquí la señal de debilidad, de fragilidad, de laguna y de ausencia que marca el corazón de quienes han descubierto quién es Dios y quiénes somos nosotros. Entonces, en realidad, mirando bien a estas bienaventuranzas, vemos que ellas están todas interconectadas. Quien es pobre de espíritu sentirá su debilidad espiritual. Quien llora, llora porque descubre que es pecador y que está lejos de Dios. Quien es humilde porque se ha dado cuenta de quién es realmente y ha visto su debilidad. Aquel que tiene hambre y sed de justicia es quien sabe que es injusto y que necesita de la justicia divina. Por lo tanto, esa sensación, especialmente de hambre, de sed y de necesidad y de fragilidad, es lo que marca el camino verdadero de las bienaventuranzas, que no son independientes. Todas ellas están interconectadas y también todos sus resultados finales, porque ellas son producidas por la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida e involucran el disfrute pleno de la persona de Dios en la eternidad. Ahora, en el Sermón del Monte, aquí, en Mateo 5, en el versículo 17, ¿está diciendo Jesús que la ley vale para hoy también? Ya que Él no ha venido a anular la ley, entonces... Es muy importante observar lo que Jesús está queriendo decir aquí. ¿En qué sentido Él no vino a anular la ley? En el sentido de que la palabra de Dios, revelada en el Antiguo Testamento, no está descartada. Él cumplió la ley, sin ninguna duda, porque Él obedeció todas las exigencias de la ley y fue justo, y ha sido esa justicia transferida a nosotros por Cristo. La justicia que nosotros hemos recibido fue transferida de Cristo a nosotros. Por lo tanto, en este sentido, Él cumplió perfectamente la ley y tiene justicia suficiente para concedernos. Ahora bien, la cuestión que está a la vista aquí es exactamente entender cuál es el papel de la ley. ¿Qué es la ley? Al fin y al cabo, ¿qué les pasaba a los religiosos del tiempo de Jesús? Ellos creían que podían estar mirando la letra de la ley y cumpliendo aquello para sentirse justos y pensaban que podían ser justificados por sus obras. Jesús deja esa postura en una especie de jaque mate al decir lo siguiente: porque os digo que no entraréis en el reino de los cielos a menos que vuestra justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Es decir, en realidad la exigencia de la ley es muy superior. ¿Crees que es suficiente con no matar? ¿Has odiado? Pues de hecho has matado. ¿Crees suficiente con no cometer adulterio? ¿Has deseado? Pues de hecho ya has adulterado. Entonces, en realidad, ante ello nos damos cuenta de que la exigencia de la ley vale. El problema es que no tenemos cómo cumplirla. ¿Y cómo se arregla eso? Cristo cumplió la ley por nosotros y nos da su perdón, su gracia y su salvación. Bien, pero ¿cómo explicar esta situación? Porque Jesús parece defender la pasividad total. Si no debo combatir a mi enemigo, eso significa entonces que el mal proliferará cada vez más en el mundo. Sí, es una respuesta un tanto complicada, ¿verdad? Jesús dijo lo siguiente: a tu enemigo, en vez de herirlo y correr detrás de él, debes amarlo y perdonarlo. No debes vengarte. Aquel que toma lo que es tuyo, debes dejárselo. En realidad es importante destacar que Jesús no está aquí intentando establecer una especie de práctica para las leyes del funcionamiento de la sociedad. Sin embargo, Él está hablando de la ética individual de aquellos que están mirando hacia ese reino de Dios por Él implantado. Por lo tanto, es verdad que corremos el riesgo de la pasividad, pero la gran propuesta, la gran esperanza del Evangelio, del mensaje de Jesús, es el poder tremendo del amor y del perdón que puede revertir la más terrible situación. Así que no debemos considerar las propuestas de Jesús aquí como normas jurídicas para ser implementadas. ¿Es así?
No, Jesús no presentó esas normas para que se convirtieran en leyes del país. Si así fuera, la policía no podría trabajar. El ladrón roba, la policía diría, roba lo más que puedas también. Nadie podría estar detenido ni ser preso. No pasaría nada. No habría ningún tipo de freno a la violencia en el mundo. Pero la propuesta de Jesús no involucra esa cuestión de la norma jurídica para la sociedad. Sin embargo, el cristiano debe vivir de acuerdo a un corazón transformado. Por otro lado, las leyes de la sociedad deben funcionar conforme al modelo que la propia Escritura tiene en muchos otros textos. Muchas gracias por las respuestas. Y ahora tú que nos escuchas, quédate con nosotros para la aplicación de hoy. Hoy en Ruta 66 nos has acompañado en el capítulo 5 de Mateo. Y el tema ha sido, como recordarás, una espiritualidad sorprendente. Sí, hemos hablado sobre las bienaventuranzas y las exigencias tremendas de la ética del reino de los cielos, del reino de Dios, presentadas aquí por Jesús. Nuestra esperanza, nuestra expectativa es que salgas de este programa, podríamos decir, quizás llorando un poco más, quizás un poco más misericordioso, más humilde y con bastante hambre y sed de justicia. Observando todo lo que dice Jesús, vamos a descubrir una tónica interesante en este mundo lleno de conflictos y de confusiones. Cuando se lidia con el adulterio, con enemigos, con venganza, con persecución, se destaca el énfasis de Jesús en el amor y el perdón. Esas son, podríamos decir, marcas registradas de la fe que el Señor Jesús presentó. Mi querido oyente, ante esto aquí va nuestra gran lección, nuestra aplicación. Presta atención. Nada se compara al poder tremendo y subversivo del amor y del perdón de Dios. Descúbrelo. Aquí termina lo que teníamos para hoy en Ruta 66, querido oyente. Agradecemos tu atención y sintonía, invitándote a acompañarnos en esta misma emisora y hora en nuestra próxima cita sobre la vida de Jesús. Puedes también escucharnos en la app RTM 360. Para preguntas, comentarios y sugerencias, puedes escribir a info@radioencuentro.net o al WhatsApp 601 203 265. Hasta pronto.